Quiero conversar esta mañana con Patricia Merizalde, quien preside justamente este movimiento feminista en Esmeraldas y sin duda va a ser, algo muy interesante puesto en escena para los esmeraldeños. Patricia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Marcel? Muy buenos días a tu importante audiencia. Muy contenta de esta valiosa oportunidad que nos das para difundir este evento que consideramos de muchísima importancia y que con toda seguridad va a contribuir a esa toma de reflexión permanente que brinda el arte a través de sus diferentes áreas, en este caso de la poesía. Quiero agradecerle, Patricia, porque hace rato quería con usted conversar sobre los temas de la cultura poética ecuatoriana, esmeraldeña, porque hoy son temas que de pronto para muchos han quedado de lado, pero no dejan de ser un aporte importante para la cultura nuestra, la cultura del país, cuando se construye también desde el lado de la poesía, ¿no? Patricia, cuéntanos un poco al detalle en qué consiste digo yo, lo que ustedes han preparado este encuentro humanista por la paz. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Bueno, yo creo que he denominado humanista porque tenemos encuentros pues, de varios tipos, ¿verdad? Que pueden ser filosóficos exclusivamente, existenciales repetidamente, políticos, deportivos, en fin. Los encuentros marcan una conducta dentro de una sociedad que necesita esa convivencia entre los unos con los otros. Pero en este caso, al determinar o al nombrar a este evento, Encuentro Humanista por la Paz, es porque hemos considerado de que la poesía, o a través de la poesía, nosotros debemos recordar que de ese merecimiento de llamarnos seres humanos en estos tiempos en que muchas veces dudamos de que en la humanidad esté todavía reservándose ese espacio de sensibilidad hacia los demás y sobre todo a los más vulnerables como son los niños horrorizados, tú, yo y todos en el mundo, hemos visto el ataque consecutivo, sangriento, mortal hacia niños en diferentes sectores del mundo. Últimamente, pues, hemos llorado junto a todas las madres que perdieron sus hijas en Irán. No creemos de que esto sea una casualidad o que son daños colaterales de una guerra, de una insensatez dentro de estos caminos violentos que asolan el mundo, sino que nos sorprendemos de esta amarga coincidencia, de esta terrible cobardía de apuntar hacia los niños y las niñas en el mundo, y el Ecuador no se quedó lejos. Nosotros también hemos sufrido en carne propia enterarnos de que un niño de 2 años y de otro de 5 años fueron arrestados, así con la palabra completa, arrestados por ser considerados seguramente pues un peligro igual que los delincuentes, niños, hijos de nuestros hermanos inmigrantes en Estados Unidos, y qué decir del caso de los niños de las Malvinas. Todo ese dolor que está tan latente y que parece que a veces las noticias que quieren confundirnos o las noticias que tratan de hacernos pasar de página rápidamente. No, yo creo que la poesía tiene el deber moral de recordarle a todos nosotros como sociedad el deber humanista que debemos a una sociedad que Claro. no puede dejar de ser o estar conformada por seres humanos, Marcel. A eso va dirigida nuestro tema humanista, el encuentro humanista, que el recital lleva por nombre, o el encuentro, o el nombre fuerte del encuentro se llama Palabra ante el Miedo. Claro, Patricia, partiendo de lo que mencionas, por ejemplo, cómo construimos una sociedad que sea consciente de los valores humanos, ¿no? ¿Cómo hacer eso partiendo de lo que está ocurriendo actualmente en el país, que bien lo reflejas a través de esta introducción, que hay mucho dolor, por ejemplo, en la sociedad ecuatoriana, porque, mire, por citar un ejemplo, ¿no? Esta semana han muerto dos adolescentes en Esmeraldas de manera drástica y eso deja una lectura clara de lo que está pasando en el país y sobre todo acá. ¿Cómo construimos desde la poesía conciencia que haya una mayor, eh, un mayor comprometimiento de una sociedad que debe reflejar el humanismo en cada acto? Yo creo que se trata de que nosotros vamos a inducir a nuestros hermanos y hermanas en el mundo a ser menos egoístas, a dejarnos de pensar en eso de que contar que a mí no me pase,
o simplemente horrorizarnos instantáneamente por algo o querer escandalizarnos falsamente muchas veces por estas muertes de estos niños, estos daños colaterales que dicen o cuando apuntan directamente hacia ellos, los asesinatos de mujeres, la violencia que insiste y persiste y que germina y que como espinas o como mala hierba crece y crece en una sociedad cada vez sacudida por las desigualdades sociales, Marce. Eso es todo. Eso es todo. Mientras no creo que solo sea responsabilidad directa de tuya, mía o de alguien muy cerca de nosotros. Debería ser una responsabilidad global que inspire a que respiramos la paz que merecemos, la tranquilidad, porque más allá de los problemas económicos que este momento los vivimos gravemente, la mayoría de personas, pues yo creo que ante eso, y a lo mejor si no existe una respuesta inmediata, nos mereceríamos el derecho a la tranquilidad, a la paz, al dormir tranquilos, a querer que si enviamos a nuestros hijos a la escuela, o que si nuestros hijos están en una cancha de fútbol, o que si salieron a jugar un poco de fútbol en sus canchas, porque en las casas no podemos tener canchas, pues tener la tranquilidad de que esos hijos regresan, de tener la tranquilidad de que nuestras hijas van a caminar con tranquilidad también en las calles sin ese miedo permanente a una violencia, a un abuso y toda esta clase de vejámenes sociales que no paran, que no cesan. Tú ya sabes cómo las leyes de nuestro país, por ejemplo, incrementaron las penas para para los asesinos de mujeres, así, los feminicidas. Y sin embargo, esas medidas no han sido suficientes porque no se ha amparado este número violento de muertes, de agresiones, inclusive cada vez expresadas con mayor brutalidad, porque ya no es un golpe, ahora las degollan, las decapitan. Bueno, es un ensañamiento que uno no logra comprender. Y para eso la poesía, que no es otra cosa que la vida, mi querido Marcel. Es la vida, pero la vida que cada cual ve desde su perspectiva. Nosotros consideramos de que la poesía está ahí, la respiramos a diario en lo bueno y en lo malo, en lo atroz y en lo hermoso. Sin embargo, creemos de que debemos orientar, guiar a que Claro. la sensibilidad de nosotros encamine eso que miramos y que es horrible, a denunciarlo, pero con una altura, con una dosis fuerte de sensibilidad, que realmente no solo se queden las palabras que se las lleve el viento, sino que sean las palabras de que lleguen a la conciencia, que lleguen a nuestra mente, que lleguen a nuestro corazón para pensar qué estoy haciendo yo para que eso no siga sucediendo. Cuando vemos de que Claro. 4 niños son desmembrados, son asesinados, son incinerados, desaparecidos, y encontramos cientos de comentarios que dicen horrores a favor de lo que ha sucedido, a favor, Marcel, de lo que ha sucedido. Cuando creemos de que cuando fallece un muchacho de 14 15 años y enseguida aparecen los comentarios que dicen, y han de decir que son angelitos, ja, 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 entonces no es que estamos mal, hay que darnos cuenta quién está mal, quién es realmente el malo en la película. Si aquel posible niño delincuente, aquel otro posible delincuente, el que lo ataca, el que le resta la vida a ese muchacho, o el que se alegra por lo uno y por lo otro. Mira qué difícil, ¿no? Pero que debería ser tan natural. Yo no sé en qué parte de la historia de los seres humanos se perdió esa solidaridad, se perdió ese quebrantamiento humano, ese llorar por el hijo que no es nuestro, pensando en Claro. nuestros hijos y sensibilizándose por los hijos de los demás, por el hambre de los otros, por la incomodidad de los otros, por todas las personas que pierden sus casas, que pierden sus pocos recursos, aquellas personas que están sin trabajo, esta soledad que se respira, esta angustia que respiramos en la sociedad, pues tiene que ser dicha en la Claro. poesía, tiene que ser recogida como este testimonio histórico, porque que te digo una cosa, Marce, y muy convencida, yo creo que la historia de los pueblos que dicen que escriben los historiadores, yo creo que muchos de ellos, muchos, no todos, pero muchos lo escriben bajo conveniencia, a ver a quién van a hacer quedar bien en esa historia. Razón de eso es que las mujeres estemos casi invisibilizadas en los libros de historia porque parece que no hemos contribuido a su desarrollo, a su progreso a lo largo de la vida. Entonces, la poesía, los poetas, no estamos escribiendo para el mejor postor. Nosotros sí escribimos lo que realmente estamos viendo y lo que estamos sintiendo, siendo fieles.
a esa moral de la poesía que tiene esa obligación, ese deber de exaltar lo bello y de denunciar lo que está mal con belleza. Y esa belleza significa estremecer a otro en su conciencia. Claro, Patricia, mire, estamos viviendo etapas complicadas en el país por todo lo que usted señala, ¿no? Y bien traído lo que usted menciona con respecto al tema de una degradación moral en el Ecuador que ha desembocado en lo que usted ha manifestado ahora, en muertes violentas, desmembramiento de personas, realmente torturas en el país, a tal punto, Patricia, que el tema se ha vuelto como normal para mucha gente, ¿no? Porque lo que ayer era un horror en el Ecuador, hoy se ha convertido prácticamente en normal, porque vemos en redes sociales la cantidad de videos que muestran a una persona sangrando en un piso, de pronto asesinada, y ya no hay pudor, ya no hay algún tipo de conciencia de las personas con respecto al familiar o la persona que está allí ensangrentada. ¿Cómo elevamos desde la poesía un nivel de conciencia reflectiva de lo que está pasando, Patricia? Yo creo que debemos de empezar reconociendo el miedo, porque yo no sé si a lo mejor estas son actitudes o poses de falsa valentía, o que cuántas madres a mí me han dicho ahora, no recién, ya hace bastante tiempo ya me venían comentando de que decían, se murió mi mamá y mi hijo no quiere ir al velorio, porque dice, es tu mamá. Le dicen, pero es tu abuela, sí, pero es tu mamá, yo no tengo tiempo, tengo partido, tengo juego, estoy ocupado, lo que sea, pero primero que se perdió ese sentido de familia, de que lo que le duele al uno le tiene que doler a todos, porque ahora como que dentro de las familias hay una independencia terrible, dolorosa, de que cada uno creo que vive dentro de una misma casa, un mundo aparte y son solo sus problemas y hay un importismo en relación a lo que les pasa a los demás. Por supuesto que no serán todas las familias, Marce, pero realmente es un virus que se va cada vez contaminando más y más. Entonces, cuando se pretende normalizar el terror, que los disparos, las balaceras y que ya todo el mundo diga, se quede con la taza de café en la mano, pasen los disparos y luego siga comentando, bueno, y como te decía, y seguir conversando como que no pasa nada, Claro, pues realmente no están mal las balaceras. Yo creo que está peor la actitud que tenemos frente a eso, porque mientras nosotros creamos de que vamos a ir como a lo mejor parte de la inteligencia es también acostumbrarse a ese grado de adaptación a lo que sucede, a donde tú vas, te adaptas a otro país, a otra comida, a otro clima, pero no nos podemos adaptar psicológicamente a un maltrato permanente, algo que está mal, porque lo que está mal aquí en la Conchinchina, mi querido Marcel. No es que unos somos más sensibles que otros, sino que lo que está mal está mal. Y los asesinatos a los niños, a los jóvenes, estas olas que son el resultado de las desigualdades sociales, lo repito. Y aunque muchos digan, no, que yo también he sido pobre y que no me hice, bueno, pues a lo mejor usted tuvo un hogar bien formado, una madre que aunque pobre, un padre aunque pobre, que le supieron dar esos buenos simientes de principios y de valores ante la vida. Pero preguntémonos si todos lo tuvieron. Yo siempre digo que si todos estos muchachos descarriados en este momento hubieran tenido desde pequeños, ellos no soñaron con todo lo que les está pasando. Y yo no estoy aquí haciendo teniendo una actitud hipócrita ante lo que sucede, o como se le censura a alguna señora asambleísta, porque en algún momento quiso llorar por el dolor de estos muchachos y la gente le hizo pedazos a la señora en vez de llorar con ella, porque no logran comprender y entender de que todo es cuestión de oportunidades. Y si los padres de estos chicos hubieran crecido con trabajo, si hubieran tenido la oportunidad de atender correctamente a los hijos, con una conciencia de paternidad, con una conciencia de excelente maternidad, con una conciencia de que los hijos pequeños tienen que estudiar, jugar, alimentarse en la pobreza o en la riqueza, no estaría pasando lo que sucede, pues, Marcel. Entonces, las deudas sociales son a todo nivel. Y realmente los daños colaterales no son solamente los niños y los jóvenes asesinados. Los daños colaterales son la conciencia, el daño mental, el daño moral para una sociedad que realmente para esas madres que han perdido tantos hijos. Entonces, Esmeraldas especialmente y el Ecuador en este momento, el mundo, Irán, Gaza y todo. Yo creo que ni todos los psiquiatras y psicólogos del mundo avanzarían para sanar esos claro. daños irremediables y eternos que tendrán los padres
que han tenido que recoger los cadáveres de sus hijos asesinados por las balas. Patricia, Ahí mire, está la poesía. Yo vuelvo a la claro, poesía siempre claro que sí. para ese camino de sensibilizarnos, ese pan bueno, ese pan hecho de un trigo de la ternura, de la sensibilidad y de llanto verdadero, para acompañar en el dolor a esas madres, para saber que nosotros no podemos ser simplemente observadores y fríos observadores, sino observadores comprometidos, capaces de también llorar por el sufrimiento de otras madres, aunque a nuestros hijos no les haya pasado, pero no podemos dejar de sentir ese estremecimiento, esa sensación de perder a un hijo de esa manera. Mire, qué interesante lo que menciona Patricia, interesante aquello, hombre, para reflexionar. Ahora, ocurre que para frenar todos estos actos, la Asamblea Nacional ha puesto mano dura con temas de leyes, no solamente allí, la Policía Nacional se ha equipado, hay disposiciones concretas en el país para frenar este auge que preocupa al Ecuador. Sin embargo, vemos, Patricia, que en lugar de disminuir, los temas se complican. Hago esta introducción, Patricia, para consultarle, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que la poesía cale profundo? Porque las leyes, las reformas legales no han logrado de pronto causar ese efecto que requiere la población del Ecuador. Trae tranquilidad a un pueblo que está desangrándose, que está llorando a sus muertos, que hay nostalgia en el país por todo lo que acontece. ¿Cómo hacerlo desde la poesía, transmitiendo el sentir de una población a un gobierno que de pronto, claro que siente, pero que de pronto no hay la respuesta que el país requiere? Bueno, mira, yo creo que mientras sigamos pensando, que me incluyo por solidaridad, así, porque Claro, en realidad yo no pienso eso, ni Dios quiera que yo llegue a pensar eso, de que al pueblo hay que darle lo que nosotros, y de una manera, ¿cómo te digo? Que subestima la capacidad de sensibilidad y de inteligencia de un pueblo. Hay muchísimos que opinan que al pueblo hay que darle vulgaridad, chabacanería, bajeza desde todo punto de vista en las expresiones y en el comportamiento, porque el público se ríe, porque al pueblo eso le gusta y que al público le guste es eso. Pero mientras nosotros, como personas a lo mejor, que yo creo que sí las hay, muchísimas en todas partes, gente sensible y comprometida, nos atrevamos a no estar en esta situación de creer que somos candidatos a ser mi simpatía, que claro. para ganarme la risa, la sonrisa, el afecto, el voto de los demás, yo tengo que hacer barbaridades y descender en vez de tomar de la mano a un pueblo para decir síganme los buenos a través de una educación. Si en todos los barrios hubieran centros de cultura, Marcel, imagínate en Esmeraldas, con la capacidad artística con que nacen los esmeraldeños, esa capacidad musical, expresiva, de alegría, de elasticidad en todos los aspectos. Yo te lo digo no de memoria, porque yo he sido directora de artes escénicas toda mi vida, tengo mi escuela de ballet, es mi escuela de escritura creativa, yo estoy en un contacto directo con el alma, el corazón y los talentos que tienen los seres humanos acá en Esmeraldas. Y como maestra siempre me he sacado el sombrero, porque realmente lo que yo he conseguido aquí, a veces yo digo hasta en poco tiempo, a mí yo me hubiera demorado más en otras partes, porque no, aquí hay una capacidad, se nace genéticamente con ritmo, con plasticidad, etcétera. Si en cada barrio se aprovechara, y no solo la famosa cancha, que también es necesaria, pero el centro de artes para la pintura, para la música, para la danza, para el teatro, para la poesía. Sí, mira, yo he trabajado, Marcel, con los niños yo no digo niños porque realmente considero para mí son unos niños. Hace algún tiempo, en el año 2015, trabajé un año entero en el Centro de Rehabilitación de Niños Adolescentes Infractores, algo así que es un número Claro, larguísimo que le han puesto a lo que era el hogar de tránsito. Ahí. así es. Entonces, con niños que no estaban ahí por haber hurtado un celular, y a niños que habían cometido graves violencias y que todo el mundo me alertaba que para que yo les tenga miedo. Y créeme, te digo que no es una posesión. Ellos estaban ahí resguardados, sin armas ni nada, y también sin afecto, sin ternura, sin cariño, llenos de miedo y de terror por todo lo que les estaba pasando. Uno debe imaginarse qué pasaría con un hijo mío de 14 años en una situación así. Entonces eran 68 alumnos, te cuento, porque empezaron siendo 7 voluntarios que se fueron sumando poco a poco hasta que todos terminaron siendo mis alumnos y a los que ¿cómo me iba a aprender yo tantos nombres? Así que yo desde un principio les dije, mijito, ¿cómo estás, mijito? Todos eran, mijito, ¿cómo Ajá. estás? Y por acá, mientras yo estuve ahí, intervine muchas veces para impedir los castigos físicos, que sí los había y lo tengo que decir.
Entonces, mientras estuve ahí, todos encontraron en esa escuela de arte que se creó dentro de ese centro de rehabilitación un espacio de respiración donde estaban seguros de los golpes, de los insultos y de todo, y en donde iban a encontrar a su esfuerzo, en respuesta a su esfuerzo, a aprenderse la obra de teatro, a leer un libro, etcétera, iban a encontrar los aplausos del aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, te hablo desde la realidad, no es una utopía lo que yo digo. Si el día que cambie esto va a ser cuando nosotros como seres humanos, como en una sociedad entera en el mundo, comprendamos que la vulgaridad que ahora impera, esa violencia chabacana que ahora insulta el ser mujer y que habla de la sexualidad del sexo de la manera más ruin y más asquerosa, discúlpame la palabra, tiene que acabarse. Tiene que acabarse para rehabilitar la conciencia de los seres humanos, porque lo que es bueno hace de la época de mi tatarabuelita sigue siendo bueno ahora, porque el respeto y la dignidad no tienen una época de moda. ¿Cuál es la moda? Es decir, en qué fecha o en qué edad el ser humano tiene que ponerse de moda con respeto a los demás y con propia dignidad y con autoestima. Pues, Marcel, si no Claro. toda la vida, pero si nosotros mismos los pisoteamos y les ponemos desde las escuelas las canciones de que tírate por acá, que manos arriba, que a la pared, y porque yo no puedo ni repetirte las letras indecorosamente absurdas, fuera de lugar, con los términos más asquerosos, más descomedidos, que escuchen los niños, que escuchen los jóvenes, que escuchen las mujeres, que van convirtiendo a las mujeres en el más vil instrumento de uso sexual. ¿Cómo vamos a hablar de una sociedad que cambie, Marcia? Mientras sigamos pensando, mira, yo mantengo un programa de televisión por temporadas, Ujú. siempre Patricia, donde invito a seres maravillosos para que hablemos en una coincidencia de ideales y de espíritus. Yo no puedo tener, y la audiencia será que 10, 11, 12, así. No puedo tener, no. Y me dicen es que Patricia, haga un escándalo. Patricia hable de más allá, usted es muy seria, lo que sea. No, yo creo Ajá. que la siembra, aunque sea lenta, puede ser segura, Marcia. Claro que sí. Patricia, ¿para cuándo está previsto este encuentro que me parece desde ya interesante? ¿Cuántos días? Creo que lo mencioné, pero ¿cuántos días van a ser y dónde va a ser? Bueno, el movimiento iberoamericano Vuelo de Mujer anuncia sus 9 años de creación y celebra esta gesta, porque es una gesta de resistencia, el mantenernos por propio esfuerzo, con la convicción y el compromiso de nuestros propios ideales, tanto en América como en Europa. Por eso es un movimiento iberoamericano, conformado por 68 importantes escritoras alrededor del mundo. Nosotros presentamos ahora este encuentro Palabra ante el Miedo durante los días 27, 28 y 29 de marzo en manera presencial desde la capital mundial de vuelo de mujer, que es Esmeraldas. Ujú. Y lo haremos en el Salón Verde, la inauguración a las 4 de la tarde. A quienes están, todo ustedes de Esmeraldas está invitado. No estamos cruzando invitaciones especiales ni nada por el estilo, porque esto es para todos. Esto es una fiesta que debemos compartirla con todos, la fiesta de la poesía. Tendremos músicos importantes, de música sudamericana, música para el recuerdo, si se quiere, la nostalgia, la belleza de la música romántica, para matizar la fuerza y el poderosa de la poesía que será presentada tanto en la inauguración como en las noches de tertulia, de mesas de opinión que tendremos. Tendremos también la oportunidad el día sábado en el Museo del Ecuador, antes Banco Central, pues de presentar una muestra pictórica que tiene la obra de Daniel Valencia y de Cristina Santos, integrantes del colectivo Útero Sintético, con quienes, principalmente con su directora Dayana Costa, también alumna mía y también miembro de Vuelo de Mujeres en Esmeraldas, pues entonces nos hemos unido en una importante alianza para hacer de ese día una muestra pictórica desenmascarados y al mismo tiempo presentar un recital poético que armonice y que conduzca también una reflexión a un tema interesante más, que es la desnudez humana. Y del que acabo de hablarte, que la desnudez en la actualidad, vestidos o desnudos, se lo utiliza con malos términos, pues nosotros vamos a mostrar verdaderos desnudos, pero desnudos que te digo para que calen en el alma, no para que despierten los malos pensamientos, entre comillas, de nadie. Y para eso estará la poesía, estará esta muestra pictórica, dando una lección también a la Ujú. sociedad de que no es la desnudez artística lo que se cree o lo que se piensa, sino cuál es la verdadera propuesta. Te invito, Marcela, a que nos acompañes. Claro que sí. Más en expresión
condiciones de mi local que tú conoces, esta tu casa, que ha estado cerrado desde hace muchísimo tiempo, pues lo vamos a abrir exclusivamente para esa noche, para dar la bienvenida a las importantes 25 escritoras que nos visitarán tanto de Estados Unidos, Chile y de todo el Ecuador. Serán bienvenidos a la casa de ustedes, también para Ujú. tener una noche muy, muy especial de opinión, de filosofía, poesía y música. Eh, Tendremos también una ceremonia importante en la playa de Esmeraldas, donde llevaremos pues, nuestras antorchas, nuestra luz interior también, para soltar vamos a soltar al cielo, metidos en farolitos, muchos versos que claman, que piden la paz para el mundo y las razones por las que exigimos esa paz. Y la clausura se realizará el día domingo en el Salón Cristal de Flopec, también con una ceremonia muy, muy importante, en donde habrá una ponencia, una conferencia, recitales, etcétera, etcétera, intentando de que se lleven las compañeras poetas que han tenido la gentileza de aceptar esta invitación en medio de la violencia que se vive y los temores que se tienen con naturalidad, pues ellas están haciendo un frente de valentía y yo les agradezco mucho y les aseguro de que su visita a nuestra tierra no será en vano, porque se llevarán lo que nadie puede quitarnos, ni los diluvios, ni las lluvias, ni la violencia, es el corazón esmeraldeño, el alma esmeraldeño, la alegría de nuestra tierra, la belleza imborrable de Esmeraldas que subsiste y Ujú. subsistirá a lo largo de la historia. Así que me siento muy orgullosa de contar con el apoyo de mis compañeras, con esta alianza con Útero Sintético, este colectivo importante, el apoyo que nos están brindando también desde la alcaldía la compañera y la doctora María Luisa Tenorio. Acá nosotros dentro de nuestro grupo del comité de organización en Esmeraldas, la presencia de Patricia Quiñones que me está ayudando bastante, Carlita Rivadeneira, Dayana Costa, como les digo, pues un equipo pequeño, pero muy, Claro. muy efectivo, que pondrá a consideración de ustedes público esmeraldeño y del mundo que va a presenciar, porque te cuento que todo será transmitido en vivo. Y algo muy importante, Marcel, ese viernes 27 de marzo, tanto en Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Chile y España, ese mismo momento se harán recitales en vivo, denominados con el nombre que lleva pues aquí en el Ecuador, Palabra ante el Miedo. Poetas que no han llegado al Ecuador, que no pueden llegar, harán su propio recital a la misma hora. Nos ponemos de acuerdo en la hora de Europa y hora de América, hora de Estados Unidos, para replicar la fuerza y el poder de la palabra de la poesía en sus diferentes países, apoyando y respaldando esta nueva propuesta de vuelo de mujer en aras de la paz y la equidad, de la tranquilidad que merecemos para que a lo mejor tus hijas, tus nietas, Marcel, y todas las Claro. nietas pequeñitas que ahora tenemos el placer y la delicia de verlas en su ternura, que cuando nosotros ya no estemos, dejemos abonado un camino libre de miedo, libre de temores, para que nuestras hijas en el futuro y las hijas de nuestras hijas, pues caminen sin miedo por la vida, sabiendo de que ser mujer ha dejado de ser un peligro. Quedas cordialmente invitado, mi querido Marcel. Invitamos a toda la sociedad esmeraldeña, a los grupos de familias, grupos feministas, grupos de artistas que nos acompañen. 27, 28, 29, no hay invitación. Las entradas están abiertas para el público. Serán muy bienvenidos y ustedes podrán tener una experiencia completamente diferente. Qué interesante. Estoy motivado ya, Patricia, para ser parte de aquello. Dios quiera que podamos estar allí como periodistas y también como personas, ¿no? Para disfrutar de todo esto que ustedes han preparado. Digo disfrutar porque la palabra es la palabra definitivamente y lo que se diga allí, yo sé que va a causar un efecto muy importante en la sociedad ecuatoriana, básicamente. Patricia, muchas gracias, ¿no? Muy gentil. A ti, Marcel, muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que no sea la última. Me gustaría que un poquito, unos días, unos 2, 3 días antes del evento, nos permitas también un recorderis al respecto y, y te quedaremos muy agradecidos que una vez que también que lleguen nuestras invitadas, pues Flavio Polanco y tú directamente con esa inquietud que siempre has demostrado y ese apoyo a la cultura, nos acompañes también en entrevistas y todo con nuestras compañeras muy importantes que nos visitarán. Claro que Gracias sí. por esta oportunidad, Marcel. A usted, Muy Patricia. buenos días. A usted, muchas gracias, ¿no? Muy gentil.